¿Qué tal? Bienvenidos a Caja. Gracias por su asistencia. Vamos a empezar nuestro quinto tema o nuestro quinto video. Vamos a recapitular rápidamente lo que vimos en el video anterior. El video anterior es sobre Jesucristo, Redentor y Salvador. Quedamos que fue anunciado desde unos 13, 14 siglos antes de su llegada por boca de los profetas. Los profetas hablaron porque estaban inspirados en el Espíritu Santo, lo vamos a ver un poquito más adelante también, y ellos dieron rasgos del lugar de nacimiento, de las características que tendría este Salvador y de su forma de actuar. Platicamos más o menos quiénes fueron sus padres, qué tuvo que oír para que no lo matara Nerón, y en resumen tenemos que Dios se hace hombre, es un hombre humilde. Y la Biblia también dijimos que nos narra muy poco de su niñez. Ya desde su nacimiento se le reconoce como hombre, como rey y como Dios. Omití decir una parte importante. Había mencionado que en la Biblia se habla muy poco sobre la vida de Jesucristo cuando es pequeño. Y omití un dato muy importante, ya que María, la Virgen María, va a visitar a su prima Isabel, quien ya está embarazada de unos 6 meses. Tiene en su vientre nada menos que a Juan el Bautista. Y el niño, el no nato, es decir, Juan el Bautista, aún sin nacer, ya brinca en el vientre de Isabel. E Isabel le dice las palabras que conocemos, donde menciona que quién es ella para que la madre del Creador venga a visitarle. Aquí esto lo rescato porque hubo una plática muy bonita de la Madre Teresa de Calcuta, donde defendiendo a los no nacidos dice que recordemos que el primer ser humano después de María y José en reconocer a Jesucristo es precisamente un no nacido, una persona en el vientre materno. Bueno, también platicamos que la Biblia menciona su nacimiento en el portal. También nos habla que a los 8 días, por ser un judío, es llevado al templo a circuncidar. Se le llama la presentación en el templo. Y también mencionamos que de su vida de niño se menciona un extravío en una caravana, más o menos a los 11 o 12 años de edad de Jesucristo. Es todo lo que la Biblia narra sobre la vida privada o la vida familiar de Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos que creer. A veces pasan películas, escenas, cuentos, donde Jesús desde pequeño hace una serie de milagros. No son así, por lo menos no están en la Biblia. Y tenemos que tener cuidado en ese tipo de cosas. Bueno, también dijimos que comienza su vida pública con 40 días en el desierto y entonces comienza la predicación de la buena nueva, de la nueva palabra, y donde nos explica que Dios nos viene a liberar de la esclavitud del pecado a través de Jesucristo. Que hay un plan de salvación y dijimos que primero por el pecado el hombre es un esclavo en el cuerpo, en sus dos naturalezas, en el cuerpo y en el alma. En el cuerpo sufre enfermedades, dolores, angustias, sufrimientos, todo lo que puede aquejar al cuerpo, desde males psíquicos a males físicos, y también sufrimos males espirituales, porque sufrimos del pecado y el pecado nos esclaviza. Como estamos sujetos o somos esclavos del pecado, el plan de salvación de Dios precisamente consiste en quitarnos de esta esclavitud. También mencionamos que en su época se hacían sacrificios como oblaciones a Dios, es decir, ofrendas a Dios
a cambio de los pecados que cometíamos. Se le ofrecían a veces animales, a veces cosechas, a veces incienso, todo género de regalos a cambio de regalos, o para agradecer o para pedir. Si pensáramos bien en la cantidad de pecados que cometemos, llegaría un momento en que prácticamente no alcanzarían los animales del mundo para ser sacrificados. Por eso tenía que ser un plan perfecto. Y ese plan es de Dios, donde Jesucristo va a ofrecer o va a dar un sacrificio eterno por el perdón de los pecados. Es decir, ya no necesitamos degollar un cabrito, ofrecer unas tórtolas. No, ese sacrificio va a ser el propio Jesucristo, que se ofrece al Padre eterno por la salvación de nuestros pecados. Jesucristo, dijimos también, es el camino, la verdad y la vida, y de hecho lo puse en el dibujo que mostramos en el video pasado, donde hago una alegoría donde del mundo la cruz forma un puente donde permite al ser humano regresar con el Padre. Y esto se contrapone, si lo vemos bien, el camino contra el destierro del paraíso, la verdad que es Jesucristo contra la mentira en la que nos hizo caer el demonio, por la cual conocimos del bien y del mal, comimos del árbol del bien y del mal, y por eso vivimos en esa dualidad, y la vida en contraposición a la muerte que nos trae el pecado. Esa muerte es en el cuerpo, el espíritu seguirá vivo, pero también puede perecer o puede no llegar al cielo. Jesucristo, lo vamos a ver más adelante, es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Es el único con la dignidad suficiente para ofrecerse al Padre. Esto lo vamos a analizar con detalle, pero era necesario cuando yo pensaba por qué Jesucristo se ofrece por nuestros pecados. La situación es la siguiente y creo que es relativamente fácil de entender. Dios es infinita pureza y no puede haber nada indigno que le ofrezcamos a Él. Es decir, si yo le ofrezco un acto y ese acto de suyo lleva, aunque sea una pequeña parte de mal, ni siquiera lo puede aceptar, porque Él es absolutamente perfecto. Y el único digno, lo suficientemente digno para reencontrarnos es Jesucristo. Por eso es el propio Dios quien viene en rescate del ser humano. Por ahí hay una frase que dice: no es tan impresionante que el hombre haya puesto el pie en la luna, sino lo que es impresionante es que Dios haya puesto el pie en la tierra. Bueno, de su vida pública también dijimos que más o menos fueron 3 años. Usa parábolas para irnos explicando cosas muy profundas con narraciones sencillas, accesibles a nuestra cabeza. Hace milagros, es decir, cura a los enfermos, y también cura el alma a través del perdón de los pecados. A través de su ejemplo nos muestra el camino que nos lleva al cielo. Cuando tengan una duda, ante cualquier duda, lo que debemos de hacer cualquier cristiano, cualquier católico, es preguntarnos: bajo esta circunstancia o en esta circunstancia, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesucristo? Y eso nos marcaría perfectamente el camino que debemos de seguir. O sea, yo debo imitar a Jesucristo. Mi familia debe imitar a la Sagrada Familia. También platicamos que en la ley judía los hombres se encomiendan a Dios mediante la circuncisión. En el Génesis se habla de que para hacer el pacto a los niños, a los hombres, se les hacía la circuncisión, donde había un tanto de dolor y un tanto de sangre. Ahora es el Cordero quien sufre la pasión, Jesucristo sufre la muerte y también también tiene la resurrección, que marca nuestra propia resurrección en cuerpo. Ahora el bautismo, también platicamos, ya no es de sangre, es un bautismo con agua. No había nada, también dijimos, que le pudiéramos ofrecer a Dios que previamente Él no nos lo hubiera regalado, excepto nuestra respuesta libre y voluntaria a aceptar su ley. Esa sí se la podemos dar porque depende de nosotros. Y cumplir su ley es cumplir sus mandamientos. Cristo se sacrificó por nosotros, es el Cordero sin mancha que se ofrece en oblación. La oblación es un
regalo que se le ofrece a Dios a cambio de los pecados. Se conoce como la víctima de reconciliación, como el cordero sin mancha, y es un sacrificio eterno que se repite misa tras misa tras misa. Puede ser en la mañana, tarde, noche, en todos los países del mundo, y ahí se reproduce la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo perfecto para el Padre, que acompañado de pequeños regalos de nosotros, son ahora sí dignos de llegar al Padre. Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, está todos los días en la hostia consagrada, en cuerpo y sangre, y también nos regaló y nos dejó presente al Espíritu Santo hasta el final de los tiempos. También platicamos que hay una iglesia triunfante, que es la que los seres humanos, las personas que ya llegaron al cielo. Hay una iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio, y los que estamos en este mundo ahorita viviendo, que somos una iglesia itinerante. Los que van al infierno no forman parte de la iglesia o del cuerpo místico de Jesucristo. Precisamente ese es el castigo. También platicamos que la Biblia tiene una gran pedagogía, una gran enseñanza, una dialéctica, y presenta ideas que van creciendo y que nos van preparando para recibir al Redentor. Es una idea que crece, que madura, y que se va perfeccionando y llega a la perfección a través de Jesucristo. Dios hace todo siempre a través de un proceso para que el hombre lo entienda y lo asimile. Tomé como ejemplo el Éxodo, del cual omití decir, que data o nos ubicaba unos 1300 años antes de Cristo. Por eso no se menciona exactamente el nombre del faraón, pero ubican los historiadores en base a lo que se platica, que fueran 1300 años antes de Cristo. Hice también una explicación breve de los números en la Biblia y dijimos que tenían 3 sentidos. El primer sentido era de cantidad, donde el número indica lo que quiere decir, el número en sí. Un segundo sentido era el simbólico, donde manifestaba una idea mayor o superior. Y un tercer sentido, que era un mensaje gemátrico, donde las letras tenían valores y se formaban frases resumidas, y dimos una pequeña plática de eso. También dimos ejemplos de los números simbólicos, de las cantidades y de los gemátricos. De alguna manera comparamos el Éxodo con la labor de Jesucristo. El Éxodo, repito, 1300 años antes de Jesucristo, donde se toma un pueblo, se le va a liberar de una esclavitud donde está sometida en Egipto, y ese pueblo es sacado y llevado a una tierra que emana leche y miel. Vive en Egipto como preso, como exiliado, y lo regresan a un lugar donde debía de estar, que es lo mismo que va a hacer Jesucristo, pero ahora de manera perfecta. Nos lleva de la esclavitud del pecado, de la muerte, del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, al paraíso. También mencioné que hay una maravilla en la lógica creciente y profética que va narrando la Biblia, y les decía que era poco probable que se hubieran puesto de acuerdo. Ahora con el internet sería relativamente fácil buscar si alguien ya ha escrito algo sobre algún tema. Pensar que se pusieron de acuerdo durante 1300 años muy diferentes profetas, muy diferentes escritores, para narrar hechos que se iban sucediendo y que iban a acontecer. Creo que eso daba muestra de la grandeza de la Biblia. Recuerdan que no sabían a veces ni siquiera de la existencia de ciertos libros, otros se daban por perdidos, etc. Pusimos similitudes entre el Éxodo contra el plan de Dios de liberar al pueblo elegido de la esclavitud de Egipto, por el plan de Dios de salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado por medio de Jesucristo. Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Los primeros 10 mandamientos, recuerdan que cuando baja del monte los avienta contra el becerro y lo destruye, porque ya está el pueblo adorando a un becerro. Le pide Dios a Moisés que suba nuevamente otros 40 días y 40 noches al monte Sinaí y que lleve 2 tablas nuevas. Esto lo aclaro porque viendo el video anterior creo que no quedó muy claro. Para volver a grabar en esas nuevas tablas la ley. Moisés sube a ver a Dios, le pide que si lo permite ver su gloria, que si le permite verlo, y Dios le dice: no puedes, porque nadie puede ver al Creador y seguir viviendo. De hecho, le dice que no se acerque ni el ganado siquiera,
y te voy a dar la oportunidad de que veas la espalda de la gloria de Dios. Si esto obviamente es una imagen, Dios no tiene espalda, pero bueno, le permite, le tapa los ojos, lo mete en una cueva, y cuando pasa la gloria de Dios, Moisés puede ver la espalda de Dios y es cuando se transfigura. Lleva las tablas de la ley y los deposita dentro de la arca de la alianza, que es así platicamos. Y mencioné que María es una similitud con el arca de la alianza, porque dentro del arca de la alianza, que es una caja, se ponían las leyes de Dios, y eso era lo que hay muchas películas y muchas creencias de que porque poseían el arca de la alianza era que les permitían ganar todas las guerras, porque Dios había prometido que iba a echar de sus tierras al amorreo, al eteo, a todos los que quisieran atacar al pueblo israelí. Y mencioné que María es una similitud con el arca de la alianza. Claro que ella tiene nada menos que al Creador en su vientre. También quedamos que Dios da instrucciones para hacer la morada o para hacer la tienda de las citas o la tienda del perdón. Véase más o menos esto como la preparación para los templos, las iglesias, da instrucciones para hacer el arca de la alianza, que es reflejo de María, y para el altar de los sacrificios, que es reflejo de Jesús. También menciona que se debe de vestir al sacerdote, cómo seleccionar los sacerdotes, y Jesús hace lo propio. Obviamente, muchos años después, Jesús selecciona a sus apóstoles, los vuelve sacerdotes. A Pedro le dice que será la piedra y que sobre esa piedra va a construir su iglesia. Pedro es entonces el primer papa. Los apóstoles también los manda de 2 en 2 a predicar y a ser más apóstoles. Nos deja la Eucaristía en la última cena para el perdón de los pecados. La Eucaristía es su alimento y mencionamos que era similar al maná. También en la tienda del sacrificio, no omití mencionarlo, se ponían los panes de la presencia de Yahvé, delante de Yahvé, que era un reflejo de la Eucaristía, o las ofrendas para que los panes ácidos le quedaran a Yahvé. Y también mencionamos que fue la gloria de Dios la que llenó la morada, así se lo dijo a Moisés Dios, y en este caso también es la gloria de Jesucristo la que llena la iglesia. No es por nosotros podemos decir que estamos en una iglesia santa, no por lo que nosotros seamos santos. Quiero hacer una serie de erratas, hasta aquí lo que vimos en el video anterior. Quiero hacer una fe de erratas en el segundo video, ya me hicieron favor de estarlo viendo. En el minuto 15 con 18 segundos, respecto a los ángeles, cuando estoy mencionando, digo, fueron creados como espíritus y son eternos. Es un error, y ahí es donde les decía yo que suplico, una sola palabra puede cambiar el concepto. Lo que debí decir era, fueron creados como espíritus y son inmortales. En el minuto 16 con 25 del video segundo, también refiriéndome a los ángeles, digo, la postura los ángeles caídos, la postura del diablo es infinita. Debí decir, la postura del diablo es permanente o eterna una vez que fue creado, no antes obviamente si no existía. En el caso de los ángeles, si ustedes me piensan, oye, pero no fueron sometidos al tiempo, entonces ¿cómo fue revelando el plan de Dios? Bueno, el plan de Dios pudo haberse revelado en un facto, en un solo momento. Es como prender una computadora que ya trae instalado un programa y tiene unas instrucciones. Bueno, también en el video 4, me disculpo, por ahí en el minuto 35 mencioné 7 peticiones del Padre Nuestro, diciendo que era la oración perfecta, y me brinqué la primera, que es santificado sea tu nombre. La segunda es venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad. La cuarta es danos nuestro pan de cada día. La quinta es perdona nuestras ofensas. La sexta petición es no nos dejes caer en la tentación, y la séptima, líbranos del mal. Eso obviamente es un error al leer. En el minuto 36 con 33 segundos digo que anduvieron 40 años el pueblo egipcio en el desierto. Es un error, obviamente es el pueblo israelí el que anduvo 40 años en el desierto después de salir del pueblo de la ciudad de Egipto. Ok, también mencionamos que adorar a Dios nos iba a traer la felicidad eterna y perpetua. Entonces yo traté de poner un ejemplo donde dije, bueno, imaginemos un músico, lo meten en una oficina, él está
triste, a lo mejor gana dinero para mantener a su familia, pero no está realizado. Ahora, ese mismo músico lo meten al Conservatorio Nacional de Música, tiene todo el conocimiento de la música posible, sabe todo sobre la música, tiene acceso a todos los recursos que le pueden dar, tiene público, tiene una orquesta a su disposición, compone música excelsa, tiene una gran inspiración creadora, es aclamado y admirado por su obra. Seguramente este hombre diría que es un hombre realizado. En el ejemplo mío, por ejemplo, yo estudié ingeniería, sin embargo, a mí por gusto me hubiera gustado ser entomólogo. Me maravilla el mundo de los insectos y dedicaría mucho de mi tiempo con mucho gusto y estaría seguramente contento viendo a los insectos. Mucha gente me dice que es una ridiculez, que cómo puedo estar maravillado de eso, pero bueno, comentario punto de parte, la entomología es la parte de la zoología que estudia los insectos, pero seguramente yo viviría a lo mejor un poco más contento. El problema es que entomólogos que puedan mantener a sus familias, pues hay pocos, y menos en un país como México. Cuando leía yo o cuando oía de pequeño la dureza del corazón del faraón, donde viene una plaga, le ruega a Moisés que la aleje, apenas la aleja y vuelve a endurecer su postura. Y cuando luego veo al pueblo israelí que se quejan cada 2 minutos con Moisés y le reclaman, de niño yo pensaba qué tontos eran, o cómo era posible que fueran tan ciegos y no vieran la grandeza del Señor. Ahora que soy grande, que soy un gran pecador, digo, yo sería exactamente igual o peor. O sea, el faraón a lo mejor era un juego de niños comparado contra mí. O sea, hago una buena intención y no pasan 2 minutos y ya estoy pensando en otra cosa. También lo dije cuando mencionamos que Adán y Eva habían caído en la tentación. Yo dije, seguramente si a mí me hubieran puesto la manzana, yo hubiera pecado igualito. Y ahí en Proverbios 24, versículo 16, dice que el justo peca hasta 7 veces en un día. Entonces, eso quiere decir que la gente más santa lamentablemente peca. Eso no justifica que no busquemos mejorar, pero yo lo aclaro. Cuando yo veía eso decía, son durísimos de corazón, yo hubiera sido peor. Entonces no critico, por el contrario. Digo, qué bueno que Dios tenía la paciencia de sacar al pueblo, y mencioné, no lo saca por ser mejor que el pueblo egipcio, lo saca para demostrar su poder y demostrarle que lo puede quitar de la esclavitud. En el minuto 1 hora con 2 minutos menciono que los pastores, estoy hablando del video anterior, se van a cosechar en nuevos pastos, un error de palabra, iban a llevar a pastar o comer a su ganado en nuevos pastos, por eso hacían la fiesta. En el desierto hay que recordar que era muy difícil encontrar pastos. En el minuto 1 hora con 3, vuelvo a decir, y sale el pueblo de Egipto con todas sus cosas, debiendo decir sale el pueblo de Israel, pues van huyendo del pueblo de Egipto, nuevamente error de palabra. Y en el minuto con 11, en la hora con 11 minutos, me quedé pensando que ahora se nos tacharía de retrógradas. Lo que quise decir es la palabra es intolerante. En la época actual tú puedes decir la aberración más grande que quieras, y si alguien te critica, con la mano en la cintura le puedes decir intolerante, y ya. Y la gente cree que eso es bueno y con eso está libre de decir cualquier cosa. También ya aclaré lo de la segunda subida al monte Sinaí de Moisés, que creo que había quedado un poco oscura, que había subido por las tablas nuevamente. Bueno, hasta aquí lo que vimos y la fe de ratas. Ahora, ¿qué tenemos? Primero ya quedamos, hay un solo Dios, hay una creación perfecta creada por amor, hay un rompimiento a través del pecado, hay un plan salvador de Dios para salvarnos del pecado a través de su Hijo Jesucristo, que es el Redentor, y regresarnos al cielo. Los ángeles que damos son espíritus inmortales, mientras que el hombre tiene 2 naturalezas, un cuerpo que es mortal, pero va a renacer en plenitud y en perfección, o renacerá en imperfección. Y también tenemos un espíritu que ese sí es inmortal y que sufre por el pecado, pero puede renacer
puede continuar en la vida eterna. Ahora, ya que tenemos ese plan, ahora, ¿cómo vamos a cumplir ese plan? ¿O cómo se va a llevar a cabo ese plan? Lo primero es cumplir los mandamientos de la ley de Dios, que son 10, que fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí y que fueron explicados por Jesucristo en obra y en palabra. La maravilla de la religión católica es que puede haber tanta profundidad, tanto misterio, tanta sabiduría, tantos enigmas que ni filósofos, santos, eruditos, maestros de la religión alcanzan a comprender la totalidad de la grandeza. ¿Los deja maravillados? Sí, eso es innegable, a las mentes más grandes del mundo. Sin embargo, no la alcanzan a comprender. Pero al mismo tiempo es tan simple y tan accesible que se puede resumir en solo 15 palabras. Así de fácil. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo cumplo esas 15 palabras, olvídense de estudiar todo el plan de Dios y que si quería decir el 7 tal cosa o el 3 tal otra cosa. Con eso queda resumido toda la ley y el plan de salvación. Si quiero buscar, desde luego tengo materia. En esta frase de 15 palabras, en esta ley, se centra toda la ley y los profetas. Quiero comentarles que en Mateo 22, le preguntan, para poner a prueba a Jesucristo, le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le preguntan a Jesucristo y lo preguntan los fariseos con el afán de ponerlo a prueba. ¿Por qué lo querían poner a prueba? Bueno, porque había en la ley judía 613 preceptos que ellos tenían que cumplir. O sea, imagínense casi como más que una constitución, más que un reglamento. Y entonces él les contesta uniendo dos frases del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 6:5, lo leo textual: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Levítico 19:18, no serás vengativo, ni guardarás rencor a tu propia gente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Con esa frase Jesucristo prácticamente resume todo su plan salvífico, si no se quieren complicar, y queda claro que sin el amor al prójimo no existe amor a Dios. No existe amor a Dios sin el amor al prójimo. ¿Van? Hermanados. Nosotros tenemos un amor filial a Dios porque somos sus hijos, por eso decimos un amor filial. Pero sí tenemos que tener la solidaridad interhumana, porque si nosotros vamos y le decimos, Señor, yo te amo y quiero estar contigo, lo primero que nos dice es, si tienes una deuda con tu hermano, un pendiente, ve, resuélvelo y luego vienes a rezar aquí a la iglesia o a adorarme. En esto se funda prácticamente toda nuestra religión. Aquí hay otra duda que siempre me afligía, así como el pecado, como el por qué tenemos que sufrir la enfermedad, etc. Amar por obligación, no se supone que es una elección. Bueno, amar por obligación porque implica entrega, trabajo, sufrimiento, desde luego gozo. Cuando mencionaba yo, por ejemplo, en el caso de si puede haber felicidad, que puse un ejemplo de un niño que jugaba con su padre y se aventaban arena y el papá le untaba un poco de arena en la espalda y el niño le aventaba arena en la cara, que de suyo decía yo que no era grato. Piensen en una mamá que ama a su hijo está recién en el parto. El dolor de un parto es gravísimo. Dicen que es una de las cosas, de los dolores más fuertes que puede soportar el ser humano. Y sin embargo, la madre puede estar sonriendo. No quiere decir que no le duele, pero hay una felicidad intrínseca. Está recibiendo a lo que más ama, a lo que más quiere. Bueno, en el caso de nosotros tenemos que amar por obligación porque implica una entrega. Si no implicara una entrega con el hermano, si no implicara un sufrimiento por el otro, también un gozo, no van peleados, es decir, no todo es sufrir. En este mundo dual solo lo podemos tener así.
el amor, que implica entrega, trabajo, sufrimiento, gozo y todo. Porque estamos sumergidos en el mundo del bien y del mal. Comimos del árbol del bien y del mal y estamos en una dualidad donde en todo puede haber bien, en todo puede haber mal. Cuando estemos con Dios, vamos a poder amar con la gran ventaja de que no implicará sufrimiento, ni angustia, ni nada. Bueno, hay órdenes con el mandamiento o precepto. Todo mandamiento o precepto, contiene una parte positiva, es la orden que se debe cumplir, y también para realizar el bien, y una parte negativa que es la prohibición, lo que no debemos de hacer, lo que se debe de observar para evitar el mal. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vamos con el médico y el médico nos da una receta para mejorar nuestra salud física? Normalmente nos dice qué debemos de hacer, qué sí tomar, qué comer, qué beber y qué debemos evitar para que no nos enfermemos más. De la misma naturaleza está la ley de Dios. Dios nos da los mandamientos para la salud espiritual. La ley de Dios es el camino que Dios nos indica para conducirnos a la plena realización de nosotros mismos y conseguir nuestra felicidad eterna. Y se divide en dos. La ley natural, que conocemos a veces como la conciencia, por ahí en la Biblia dice, y grabaré en sus mentes mi ley para que no lo olviden. El niño más pequeño sabe cuando está haciendo mal, no necesita tener siquiera conocimiento no necesita ni saber leer ni escribir cuando ya sabe que ahí está haciendo algo que está bien y algo que está mal. Todos lo sabemos. Vamos a decir que esa es la ley natural, que esa es la conciencia, y hay otra que es la ley revelada. La ley natural está en nuestro corazón o nuestra mente y nos manda a hacer el bien, evitar el mal. Nos ordena a obrar según la razón, lo que es lógico, y para alcanzar los bienes fundamentales del hombre y conservar la existencia. Ahí tal vez no está pensando en una cuestión ulterior, una cuestión más profunda. Por ejemplo, la procreación, educar a los hijos, la búsqueda de la verdad, construir una sociedad humana con justicia, todo eso lo demuestra la ley natural. La ley revelada es la promulgada por Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nos da 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos, los primeros 3 hablan de la relación del hombre para con Dios y los otros 7 del hombre para con el hombre mismo. En los primeros 3 es amar a Dios, respetar a Dios y dar culto a Dios. Y los otros 7 son para mejorar nuestra relación con el prójimo. La historia del plan de salvación de Dios es más o menos la siguiente. Abraham, siendo ya muy viejo, unos 100 años, y no podía tener hijos. Acuérdense que en esa época, lo mencionamos, era una especie de maldición no poder tener hijos porque no tenía a quién dejar su herencia. Y su mujer, ya también muy vieja, Dios los visita y les dice: dentro de 1 año volveré y tendrás en tus brazos un hijo. Sara, que es la esposa de Abraham, se ríe, dudando de que eso se pueda cumplir. Finalmente se cumplió lo que Dios dijo y Dios le pide a Abraham, me voy a ir muy rápido, que sacrifique a su hijo único. A Abraham le promete que aún siendo viejo le va a mandar un hijo y que de ese hijo saldrá una población, una herencia tan grande, pero tan grande que no se podrá contar. Abraham confía, pasa el año, llega su hijo, muy amado, se llama Isaac, y le dice Dios: ahora sacrifícame a tu hijo, al único que tienes, llévalo al monte y ofrécemelo en sacrificio. No quiero pensar el dolor de Abraham ante tal petición. Sin embargo, él va, no duda y dice: si Dios lo pide, Dios sabe por qué. Prepara al muchacho y antes de descargar la puñalada para degollarlo, un ángel lo detiene y le dice: a cambio de un cordero atorado en las ramas, y se lo ofrece a Dios. En ese momento Dios le dice: por haberme ofrecido a tu hijo sin recato, sin dudar,
voy a refrendar mi pacto y haré una descendencia tan grande que no se va a poder contar. Y la compara con el polvo de la tierra, con las estrellas del cielo o con las arenas de la playa. Ese mismo Abraham que después tuvo a Isaac, ya mencionamos quién es, Isaac tuvo a Jacob. Jacob ya estaba ahí en las 12 tribus de Israel, y Moisés representa la ley. A él le dieron las tablas de los mandamientos. Yo en un momento, Cristian va a mostrar un dibujo donde yo puse como la base de nuestra iglesia y pongo que Abraham pues es el padre de todos los hijos de Dios. Moisés representa la ley y de ahí vienen, por eso lo pongo con las tablas de la ley. Y luego vienen los profetas. Y aquí la iglesia siempre nos avisa, la Biblia avisa de ojo con los falsos profetas. Los falsos profetas son los que buscan el aplauso, el elogio, los que no se comprometen, los que les dicen a todo lo que quieren oír. Lo que es agradable al oído, eso te voy a decir, son bien recibidos, no sufren. Los reales profetas, los que manda Dios, normalmente permanecen fieles a lo que fue la palabra, antes que obedecer al hombre, obedecen a Dios. Traen a veces noticias no tan agradables porque tienen que decir lo que está mal, lo que está torcido, no le van a decir lo que quieren escuchar. Y sufren prácticamente todos por defender y decir la verdad. El profeta se le llama al que habla por otro. En este caso, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, por eso Dios les permite hablar de su palabra antes de que nazca Jesucristo. Unos hablan y dicen las cosas, otros actúan y otros ellos mismos son el mensaje. Pongo el ejemplo de Oseas. A Oseas se le manda casarse con una mujer, una prostituta, siendo él una persona sumamente recta, y él le da un lugar muy especial a esa mujer y la trata con toda la dignidad, y Dios nos hace ver a través de esto nuestra falta de fidelidad, mientras que Oseas se mantiene perfectamente fiel. Oseas sería ejemplo de lo que es Dios para con nosotros. Nosotros seríamos el que se porta mal, el que no es fiel. Llega Cristo finalmente, nos aclara todas las dudas, sublima todo el mensaje de la salvación y lo concreta y lo lleva a cabo. Esto no está exento de grandes confusiones entre el mensaje y la interpretación. ¿Y por qué hay dureza? No porque el mensaje no sea claro, lo que pasa es que no nos gusta escuchar el mensaje. Hay una dureza del hombre siempre a desoír o tergiversar lo que Dios nos manda. Así, por ejemplo, los sacerdotes de aquella época, los fariseos, los escribas, los publicanos, le exigían a los demás lo que ellos mismos no cumplían. Y se sentían una raza superior por el hecho de ser sacerdotes, y se sentían ya salvos o ya salvados por el hecho de ser sacerdotes, y vivían de manera riquísima. Por otro lado, se pensaba que si había riqueza y salud, lo confundían como una bendición de Dios. Es decir, si te dio una enfermedad es porque te la mereces, y si me dio una enfermedad seguramente la merecía por algo malo que hice. Quien enfermaba, entonces era porque lo merecía, y si era rico, entonces quiere decir que Dios estaba de acuerdo con su proceder, y por su proceder, por tanto, era rico. Esto se sigue viendo hasta la actualidad y sigue causando controversia. Nada más alejado de la realidad es la interpretación que yo le quiero dar a lo que Dios hace. El pueblo, por ejemplo, también al oír de una liberación, de un cautiverio, lo relacionaban con cuestiones políticas, con cuestiones del ejército, con la hegemonía de un pueblo sobre otro. Por ejemplo, en el caso de los egipcios con los israelíes, o en el caso de los romanos con los judíos. Muchas veces a Jesucristo le decían: oye, ahora sí ya les vamos a pegar en la torre a los romanos, ya vas a establecer la libertad, y ahora sí ya vamos a ser nosotros los que mandemos. Y él le dice: no, o sea, no están entendiendo nada. Y no, ni siquiera lo dudan solo el pueblo, lo dudan sus propios apóstoles. Se van sumando libros y los escritos que forman el texto del Antiguo Testamento. Aquí hago un paréntesis: nuestros hermanos separados, cuando yo he visto en la televisión o me han invitado a alguna misa, uno le llaman misa y ellos le llaman celebración o rito, y he ido con respeto, los veo
y normalmente siempre están machacando sobre el Antiguo Testamento. Eso no es malo, desde luego que no. La Biblia, analizar la Biblia, estudiarla, jamás será malo. Lo que creo que es un poco mejor es analizar el Nuevo Testamento, porque es donde Jesucristo lo lleva a nosotros de manera accesible y de manera ya plena. En todo el Antiguo Testamento hay una cantidad de salvedades de las que tendríamos que conocer para meternos al Antiguo Testamento. Es una opinión, no es malo, pero siempre se fijan muchísimo si van ustedes y tocan los ¿cómo se llaman los que tocan en las casas? Perdóname. Los testigos de Jehová normalmente citan textos o citas del Antiguo Testamento. No está mal, pero son mucho más controversiales, son más difíciles de entender que si nos vamos al Evangelio, a la palabra de Jesucristo. Bueno, Jesucristo en su estructura para preparar a la iglesia cristiana, al plan de Dios, instruye y educa a 12 apóstoles, que ya quedamos, 12 eran los elegidos, no forzosamente tenían que ser 12. Es gente muy sencilla, gente tomada del mismo pueblo. ¿Son solo hombres? Sí. ¿Por qué lo quiso así? No sé, no sabemos, pero así lo hizo. Algunos parece que sí eran casados y lo dejan todo por seguir, otros eran solteros. No hay apellidos en aquella época, por eso se usaban sobrenombres, y los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Pedro, que el primero se llama Simón, así es, luego sigue, aquí, ojo, cuando Jesucristo toma a Simón, le dice: Simón, serás llamado Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le cambia el nombre porque está cambiando el destino de Pedro y lo está preparando para una cuestión ya no terrena. Por eso es muy común que los monjitas, los sacerdotes, los seminaristas, una vez que hacen sus votos, ofrezcan o cambien su nombre por el de algún santo, de tal manera que se encomienden a él, porque están pasando a una nueva vida. El segundo apóstol es Andrés, Santiago, el Zebedeo, el apodo, Juan, que es evangelista, se le conoce como Águila, ahí lo van a ver en el dibujo que está mostrando Cristian. Después vamos a explicar, porque muchas veces, bueno, yo pensaba que los 4 evangelios fueron escritos por discípulos, y no. Hay 4 evangelios y solo 2 fueron escritos por discípulos de Jesucristo. Felipe, Bartolomé, Tomás, también le llamaban el gemelo, Mateo, que es otro evangelista y se le conoce con el apodo de hombre, así como Juan es águila, él es hombre. Santiago el Alfeo, porque había otro Santiago Zebedeo. Judas Tadeo, Simón el Cananeo, que para cambiarlo o para contraponerlo con Simón Pedro, después Pedro le pusieron Pedro, pero ya no había confusión. Y Judas Iscariote, quien se suicida, se cuelga de un árbol después de entregar al maestro y fue sustituido por otro apóstol llamado Matías. Todo esto instruye a su iglesia, es decir, va formando su estructura, Jesucristo, y los mismos apóstoles no están exentos o ni siquiera comprenden la totalidad de los mensajes. Por varias razones. La primera es la dureza de corazón, que esa no se va a apartar, así estén en contacto directo con el propio Jesucristo. Por las confusiones propias geopolíticas, de historias, de hecho uno les preguntan, maestro, cuando estés tú en el trono, ¿vas a permitir que fulanito y yo estemos a derecha y izquierda pensando que es una cuestión política donde Jesucristo va a ser un gran jefe político y va a tener a muchas naciones bajo su dominio? Y yo no estoy criticando, yo sería peor, a lo mejor yo hubiera sido peor que Judas, no critico, simplemente explico que no había ni siquiera la comprensión exacta, ni por los propios discípulos. También por eso, hay que entender, les deja al Espíritu Santo. Una vez que Jesucristo resucita,
se les aparece y les entrega al Espíritu Santo, y en ese momento el Espíritu Santo empieza a trabajar poco a poco sobre la cabeza, sobre las ideas de los apóstoles, y entonces empiezan a ver claramente el mensaje. Jesucristo establece las bases y deja a Pedro, que es la primera piedra, que es el primer papa o el primer sucesor de Jesucristo, y deja claro que al que más ama, eso también para que vean, Jesucristo ama más al más joven de los apóstoles, que se llama Juan. Siempre, de hecho, Juan cuando escribe dice, y bla bla bla, al discípulo amado, refiriéndose a sí mismo. Al parecer el propio Pedro no sabía leer ni escribir, era un pescador, las escuelas en ese tiempo eran solo para los ricos, realmente era un privilegio. Y Jesucristo hace que la creación entera se vuelva nueva, renueva todo lo que es creado y se lo regresa al Padre. Claro, nosotros no lo vemos en este momento, pero Él, con ese sacrificio que se hace eterno, logra que se renueve toda la creación. Tiene unos detalles sumamente hermosos y sumamente humanos. Quedamos que corresponde al sacerdote explicar el Evangelio, pero, por ejemplo, a mí me encanta que Jesucristo llora por la muerte de su amigo Lázaro. De hecho, tengo entendido que es el versículo más corto de la Biblia, que dice, y Jesús lloró, o Jesús lloró. Es uno de los versículos, es el versículo más corto de la Biblia, y llora por un amigo. Defiende a la mujer, hoy que está tan de moda ser profeminista o algo así. Él es el primero que, o por lo menos de los primeros que se sabe, yo no sé si alguien más defendió de un feminicidio. Le llevan a una mujer adúltera y le dicen, maestro, vamos a apedrearla porque la ley nos permite, fue atrapada en flagrancia y la vamos a apedrear. ¿Tú qué opinas? Para ponerlo a prueba. Si decía que la apedreen, qué malo era, y si decía que no la apedreen, decía no está cumpliendo la ley de Moisés. Entonces él simplemente le dice, bueno, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, como diciéndole, señores, ¿quién los nombró juez? Al final le pregunta a la mujer que quién la acusa, dice, ya no hay nadie, yo tampoco puedo decirte. Y eso demuestra, porque aquí hay también muchísima gente que siempre, no, pero es que Dios creó todo un plan y creó el infierno para castigar. No. Jesucristo vino a salvar. Vean la pasión, óiganla, no necesitan ver, se les pueden salir las lágrimas. Y si hiciera todo eso para condenar, pues qué necesidad tenía de sufrir. O sea, pues, tan fácil, pues váyanse al infierno y se acabe el asunto. No es así. O sea, el plan de Dios es salvarnos, lo único que requiere de nosotros es el sí. Bueno, otro ejemplo de lo que hace en la pasión, cuando todos, excepto Juan, lo abandonan. Juan, recuerden que era el más pequeño, parece que era un jovencito, y es el único que lo sigue de lejos cuando lo llevan preso. Es el único que lo sigue de lejos cuando lo están lastimando, y lo acompaña, y acompaña a María a la crucifixión. Pedro, que era el que le había encargado la iglesia, le anticipa que lo va a negar. Pedro le dice, pero de ninguna manera, el primero que te vaya a hacer yo lo mato, y bla, bla, y se pone bien bravo. Dan las 12 de la noche y ya está negando todo. Y si se fijan, y ahí es donde le digo que el que oiga eso y no se le salgan las lágrimas, pues es que no está entendiendo. O sea, cuando Él resucita, cuando Él los visita, no hay una sola palabra de reclamo. Imagínense que ustedes los dejaron, iban con unos amigos, estaban tomando, no sé, imaginen cualquier circunstancia. A uno de ustedes sí lo agarran y los otros se echan a correr y no le llevan ni un abogado, no le dan dinero, no le llevan una frazada para pasar la noche en la comisaría. Saliendo de ahí, lo primero que dirán, me dejaron, gachos, ingratos. No hay una sola palabra de Jesucristo en reclamo. Y no solo eso, a Pedro le pregunta 3 veces, nuevamente el número 3, superlativo, totalidad. Pedro, ¿me quieres? Sí, maestro. Pedro, ¿me quieres? Sí, maestro. Pedro, ¿me quieres? Y Pedro llora y dice, Señor, tú lo sabes todo. Le está dando la oportunidad de justificarse
en pasado, presente y futuro, si lo quieren ver así, o en la totalidad. Ni siquiera le ofrece una disculpa a Pedro. Es el mismo Jesucristo quien le dice, órale, te voy a dar la oportunidad de que te justifiques. Cosas de ese tipo tiene preciosos la vida de Jesucristo. Por último, entonces, el cómo o las reglas, vamos a decirlo si se permite la palabra, las reglas del juego para ser cristiano y llegar al cielo es cumplir dos leyes principales. Los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 mandamientos de la Madre Iglesia que están en el dibujo que nos está mostrando por ahí o nos ha mostrado Cristian. Repetido rápidamente, los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios son la relación del hombre para con Dios, donde es amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, que dicho de otra manera es amar a Dios, respetar a Dios y rendir culto a Dios o festejar a Dios. Las otros 7 son la relación del hombre para con su prójimo y son honrar a tu padre y a tu madre, tener cuidado con tu familia, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no levantar falsos testimonios ni mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Esos son los 10 mandamientos, los vamos a ver en el futuro, en el próximo video, porque no falta quien dice, no dice nada del internet. Si yo veo el internet o me meto 14 horas en el juego, pues no hay ningún pecado que diga ahí del internet. Bueno, lo vamos a analizar. Recuerden que 10 es un recordatorio, es fácil. Las 10 plagas de Egipto, porque es fácil, tengo 10 dedos, lo recuerdo fácilmente. 10 mandamientos, es un resumen para que lo recuerdes, no significa que está la ley ahí. Está la ley de manera resumida. La Iglesia, la Santa Madre Iglesia nos manda 5 mandamientos. Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Mucha gente cree que solamente es el domingo, hay unas fiestas que son obligatorias, por ejemplo el 12 de diciembre, que es el de la Virgen, el 1 del año, que es el de la Virgen María, ¿sí? El 25 de diciembre, que es el nacimiento de Jesucristo, etc. Segundo, confesarse al menos una vez al año o cuando haya peligro de muerte, por ejemplo, si voy a ir a una operación, una cuestión riesgosa, o si voy a comulgar y estoy en pecado mortal. Tercero, comulgar al menos una vez dentro del año por la Pascua Florida. Ahora le han quitado esto de la Pascua Florida. La Pascua Florida, aclaro, es la Pascua que normalmente coincide con la primavera, por eso se le llama Pascua Florida. Cuarto mandamiento, hacer la penitencia cuando lo mande la Santa Madre Iglesia, es decir, ayunos y abstinencias. Y por último, dar diezmos y primicias a la Iglesia o ayudarla en sus necesidades. A veces la gente cree que no tenemos la obligación de mantener a nuestra iglesia y es un error, está clarísimo que así debe ser, luego lo vamos a analizar. Les agradezco su paciencia, nos vemos en el próximo video.